Muy bien, tengan ustedes, queridos alumnos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora en que vayan a ver este video. Es un tema que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, que se llama vacunas en los adultos. Este tema trata de romper con algunos mitos o algunas cuestiones que las venimos arraigadas, como por ejemplo cuando hablamos de vacunas pensamos que hacemos referencia solamente a los lactantes, a los recién nacidos, incluso desde el Estado, ¿no? Todo el aparataje, no todo el aparataje, pero gran parte del presupuesto se va dentro de lo que son vacunas para lo que son para los niños. Y está bien, pero no se debe descuidar vacunar a los adultos. Y hoy día vamos a recordar por qué vacunar a los adultos es importante. ¿Qué vacunas existen para los adultos? También vamos a saber eso. Y también vamos a saber cómo es que de acá a unos años, con mayor razón va a estar justificado vacunar a los adultos, después que pase la pandemia. Muy bien. Entonces, tenemos que hablar necesariamente de un poco de historia. Y aquí nos encontramos con este señor, que bueno, de todo hay en la vida. Hay policías buenos, policías malos. Hay gobernantes buenos, gobernantes malos. Hay médicos buenos, médicos malos. Este señor publicó en 1998 un estudio en la revista The Lancet, ¿ya? Y en ese estudio él hace referencia a relaciona relaciona al autismo con el timerosal, con uno de los componentes de las vacunas. Pero y trajo cola, porque trajo como consecuencia que un montón de gente deje de vacunar a sus hijos y como consecuencia de ello el aumento de los casos de enfermedades inmunoprevenibles. En el año 2004, bueno, se hace una serie de investigaciones y en el año 2004 ya el Instituto de Medicina de Estados Unidos no había encontrado evidencias de que el autismo se relacione con el timerosal. Y así, múltiples estudios. Y después, años después, en el año 2010, el Consejo Nacional de Medicina del Reino Unido declara no apto a este médico. Es decir, le quita el título para ejercer la profesión como médico. Y eso mismo pasa aquí en el Colegio Médico, el Consejo Regional Quinto en Arequipa, en el Perú, etc. Entonces, como consecuencia de haber obrado de esta manera, no solamente por él, sino por las consecuencias que trajo a nivel mundial. ¿Y qué sucedió? Que se reforzaron aquellos grupos que, que están en contra de las vacunas. Y entonces estos grupos que se oponen al uso de las vacunas basan su idea en que están, mientras estén bien alimentados, no va a pasar nada, que mientras no estén expuestos no va a pasar nada, que mientras tenga acceso a buenos servicios de salud no va a pasar nada, y que más bien al tener contacto con la vacuna corren el riesgo de estas enfermedades como el autismo y otras, Guillain-Barré, etcétera. Pero las evidencias han demostrado de que esto no es así y que más bien si hubieran efectos secundarios que pudieran existir eh, versus la cantidad de pacientes o de personas que están beneficiadas por las vacunas, definitivamente la decisión es por que sí hay que utilizar
las vacunas porque se necesitan y porque vamos a impedir la infección o el ataque de enfermedades inmunoprevenibles. Como consecuencia también de, de esta, como consecuencia también del no uso de las vacunas o el rechazo a las vacunas, hay casos donde no es frecuente encontrar, por ejemplo, sarampión. Este es un caso de un brasileño que vive en Sao Paulo, ¿no? Viaja hacia Madrid, España, luego viaja hacia Múnich, en Alemania, luego regresa nuevamente a Sao Paulo, luego va a Colombia, luego regresa a Sao Paulo y desarrolla sarampión. La pregunta es, ¿fue en Sao Paulo? ¿Fue en Madrid? ¿Fue en Alemania? ¿Fue en Colombia? Y entonces, como ya se conoce el periodo de incubación, se conoce en qué momento uno hace la enfermedad, en qué momento empieza la fiebre, en qué momento empiezan las erupciones, etc. Entonces se logró determinar que este no era un caso propio de Brasil, de Sao Paulo, no era un caso importado desde Europa, justamente de estos países en los que estos grupos que están en contra de las vacunas está un poco más fuerte que a nivel de Latinoamérica. Y en el Perú también no es raro encontrar casos de sarampión. Fíjense ustedes que estamos en el reporte del 17 de abril del 2019 y hasta este momento se habían encontrado, aquí está Perú, un caso confirmado. Para el 18 de junio del año pasado, el 2019, Perú ya se reportaron 2 casos. En el mismo año, ya pero a fin de año, el 1 de noviembre, se mantuvieron esos 2 casos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que utilizamos la vacuna, a pesar de que se hacen campañas fuertes con el Ministerio de Salud sobre todo, y a la cabeza nuestras compañeras de trabajo, valientes, héroes, las enfermeras que van casa por casa a buscar hasta la punta del cerro al niño que le falta vacunar, entonces se logran estas metas. Pero a pesar de eso, tenemos casos aún de sarampión. En Estados Unidos también no es lejano esto. En el año 2014 hubo un pico de 667 casos, después hubo un descenso y nuevamente hubo una proyección hacia la elevación. Fíjense ustedes, estamos en el año 2019 y este reporte es hasta el 11 de abril del año pasado. Y fíjense que hasta el 11 de abril ya habían 555 casos. Comparado con el año 2014, entonces la proyección iba a ser superar esta cantidad. Por lo tanto, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es la suspensión de microorganismos virales o bacterianos. Estos pueden ser vivos, pueden estar inactivados, pueden estar muertos, pueden tener porciones de su estructura del virus, es decir, subunidades o partículas proteicas de los mismos. Ahora se habla de la síntesis también a nivel laboratorial de componentes de la vacuna, que basta que despierte una respuesta inmunológica, inmunogénica, ¿no? Que luego de ser administradas inducen en el receptor una respuesta inmune específica. Este es un término importante hablando de vacuna. Que la respuesta inmune sea específica, es decir, que el anticuerpo sea específico para el antígeno. ¿Para qué? Para protegernos de enfermedades prevenibles por vacunas. Y entonces la pregunta cae por su propio peso. Y decimos, ¿por qué es necesario vacunar al adulto mayor? Adulto, más de 20 años,
adulto mayor, por encima de 65 años, adulto frágil, aquel adulto que tiene además comorbilidades, que es dependiente. Y aquí vamos a contestar algunas preguntas. ¿Por qué es importante vacunar al adulto mayor? Lo que caracteriza al adulto, obviamente, es el envejecimiento de todo su cuerpo, el envejecimiento desde la cabeza hacia los pies, de forma externa y de forma interna también. Por lo tanto, envejecen sus cabellos, se vuelven blancos, envejece su piel, envejecen sus huesos, envejece su corazón, envejecen sus riñones, envejece su glándula suprarrenal, envejecen sus arterias, envejece el endotelio. Y también envejece el sistema inmunológico. Y eso lo hace susceptible a enfermedades infecciosas. Recuerdan ustedes que seguramente habrán escuchado, ¿no? Se viene la oleada de frío, las neumonías, las bronquitis, las gripes. Entonces hay que cuidar y abrigar a los niños y a los adultos. Y esa idea recae en esto, hasta cierto punto de tener razón, de la razón de esas frases, ¿no? Este término denominado inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento del sistema inmunitario. Además se describe que hay una disminución de la inmunidad natural. Hay una disminución de la inmunidad natural, básicamente por pérdida de la función de los macrófagos, de las células T, de los neutrófilos. También que la respuesta a las vacunas se ve modificada con cambios medibles en los equilibrios de las poblaciones de células T y B. O sea, vacunamos, ¿no es cierto? Y la respuesta, ya sea celular o humoral, y lo decimos en el último párrafo, ¿no? Se ve disminuida en el tiempo. Es decir, si en un joven le ponemos una vacuna X, en el adulto le ponemos la misma vacuna X, en el joven despierta una respuesta con síntesis de anticuerpos que duran probablemente un año, pero en el adulto mayor probablemente no va a durar un año, sino va a durar menos tiempo. A eso hace referencia. Que los anticuerpos generados por la respuesta a una vacuna decaen más rápidamente. Por lo tanto, se observa lo que se llama la senescencia replicativa en los linfocitos T de memoria. ¿Y cuáles son las características generales que tenemos que tener en cuenta acerca de las vacunas en el adulto? Definimos adulto, dijimos más de 20 años. La inmunidad pues es la capacidad de defensa del organismo frente a infecciones. La inmunidad puede ser pasiva cuando hay transmisión directa de la inmunidad. Por ejemplo, que a través de la lactancia materna se le pasa, digamos, a través de la leche los anticuerpos ya existentes en la madre, ¿no es cierto? La denominada inmunidad activa, que sí tiene un costo, es decir, que el organismo tiene que generar los anticuerpos y esto puede ser consecuencia de dos cosas, o de que el paciente hace la infección o que se le haya administrado una vacuna. También la inmunidad puede ser permanente, es decir, basta que hayamos tenido una infección por una enfermedad y nos deje inmunidad para toda la vida, como el sarampión. O que la inmunidad pueda ser temporal, por ejemplo, la influenza H1N1, y eso traerá como consecuencia la diferencia entre que en sarampión no será necesario vacunar ya, y en influenza H1N1 sí es necesario vacunar todos los años, por ejemplo. Las vacunas también pueden ser virus vivos atenuados o pueden ser virus inactivos, hablando de la vitalidad del virus. Las características del adulto a vacunar, tenemos que llenar
una anamnesis, unas preguntas que tenemos que hacer al paciente o al familiar de la persona que vamos a vacunar. Y dentro de ellas tenemos que averiguar los antecedentes de la infancia y la adolescencia. ¿Qué vacuna recibió? Si nació después de 1957, ¿qué enfermedades infecciosas tuvo? Probablemente estas preguntas todas tengan sentido y las podemos resolver fácilmente. Pero esta pregunta que hace referencia al tiempo, 1957, se debe a que en 1957, hasta antes de eso, todos los que hacían sarampión quedaban inmunizados automáticamente después de recuperarse de la enfermedad. Y después de 1957 que se empieza a utilizar la vacuna contra el sarampión, entonces marca este punto de corte, y por eso es que es importante saber, preguntar si es que antes o después de 1957. Además de las preguntas anteriores, la CDC de Estados Unidos recomienda hacer varias de estas preguntas. Es como un cuestionario, ¿no?, que nos permite saber quién es nuestro paciente, nos permite saber qué enfermedades, si tiene problemas inmunológicos, alérgicos a medicamentos, si el paciente tiene enfermedades inmunosupresoras, VIH, oncológicas, etcétera, etcétera. Esta gráfica nos muestra son dos pirámides poblacionales. Esta que estoy señalando aquí es de 1950, estamos hablando del Perú, y aquí hace referencia al año 2016. Así, a ojo rápido, nos damos cuenta que son gráficos completamente diferentes. Y rápidamente podemos decir que aquí la base es amplia. Aquí también la base es amplia, pero no tanto. ¿Significará que de repente hay menos, están naciendo menos? Fíjense ustedes que el cuerpo de esta pirámide tiene la forma, es una pirámide en punta, ¿no? Sin embargo, aquí el cuerpo es más ancho. El cuerpo es más ancho y luego recién empieza la punta. Pero la punta no es igual que esta, la punta es más ancha. ¿Qué nos está diciendo la diferencia entre estas dos pirámides poblacionales? Que en 1950 no habían tantos adultos, que en el 2016 hay más adultos. ¿Qué nos está diciendo? Que en esta pirámide, que probablemente de 1950 a la actualidad, obviamente en el tiempo han ido desapareciendo algunas personas, muriendo, digamos, si se quiere decir, pero las que han vivido engruesan esta punta, engruesan la punta. Por lo tanto, estas personas de acá a unos años van a engrosar, van a seguir engrosando la punta. Por lo tanto, tendré mayor cantidad de adultos mayores. ¿Y qué debo hacer? ¿Contemplar esa cantidad de adultos mayores? ¿Debo no hacer nada? Es decir, ya sé que voy a tener adultos mayores. Y el Estado, el Ministerio de Salud, ¿qué debe hacer? De acá a unos años, nuestras emergencias, que ya está sucediendo, nuestras emergencias, nuestros hospitales, adultos mayores, adultos frágiles, adulto que viene con neumonía, por ejemplo. Que en un tiempo ustedes sabrán clasificar que la neumonía de la calle, la neumonía adquirida en la comunidad, puede ser neumonía leve, hay varios scores para eso, o puede ser una neumonía severa que demanda hospitalización. Y si demanda hospitalización, tengo dos caminos: se hospitaliza en área hospitalización o va a un área crítica como UCI, o el ambulatorio, que le doy incluso tratamiento vía oral para la neumonía y se va a la casa. Entonces, las vacunas, ¿qué relación tienen con esto que estoy mencionando? Permiten que las neumonías no sean tan severas. Y si las neumonías no son tan severas, por lo tanto el paciente lo puedo manejar ambulatoriamente. ¿Qué significa eso?
Es diferente manejar una neumonía ambulatoria, vía oral, versus una neumonía que se hospitaliza en UCI con bombas, con ventilación mecánica, con enfermera especialista, con médico especialista, con menos concentración de pacientes para personal que lo atiende. O sea, el costo en una unidad de cuidados intensivos, los medicamentos que voy a utilizar, el oxígeno, etcétera, etcétera, son costos elevados versus aquel paciente que le doy su tratamiento vía oral y que se va a la casa. Entonces, si sumamos cuántas neumonías severas ingresan a UCI versus cuántas neumonías los trato ambulatoriamente, definitivamente el costo que se haría en invertir en vacunar valdría la pena. Pero esa visión, esa concepción, ¿la tienen nuestras autoridades? Aún no. ¿La tiene el Estado? Menos, menos, menos. ¿Por qué razón? Porque hay otras cosas, y lo está demostrando esta bendita pandemia, que nos está descubriendo la cruda realidad. Por un lado, nuestro sistema de salud, pero también las características de este virus en otros países del primer mundo igual se llevaba abajo. Ese es otro tema. Es otro tema analizar el por qué las cosas. No justifica el que esta pandemia es catastrófica en los países del primer mundo como en los países pobres, o sea que no diferencia, claro que sí. Claro que sí. Pero en ambos lados, todo el mundo, la comunidad científica, ha reconocido que la inversión en salud no era prioridad. Era prioridad otras cosas. Bueno, y muchas cosas más de conversar. Regresemos a nuestro tema. Y entonces estamos hablando de las condiciones especiales ahora que tenemos que tener en cuenta en los adultos que vamos a vacunar. ¿Y cuáles son estas condiciones especiales? ¿Cuáles son estas condiciones especiales? Por ejemplo, en el embarazo, de preferencia no aplicar virus atenuados, sarampión, varicela, zóster, VPH, virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de transmitir, primero que haga la enfermedad a la mamá, y en segundo lugar que se lo transmita al bebé. Entonces, esa es una de las razones fuertes de por qué no utilizar de preferencia virus atenuados solamente en el embarazo. Pero sí deben recibir contra la difteria y el tétanos. Otro punto de análisis es el VIH. El VIH es una enfermedad que nos compromete el sistema inmunológico. Nos compromete el sistema inmunológico. Y si yo le administro una vacuna con virus atenuado, ¿podrá este virus, con el mismo concepto anterior, podría revivir, si se quiere, para entender, y podría causar la enfermedad en un paciente comprometido inmunológicamente? Sí. Pero en el VIH hablamos de la cantidad de CD4. Si la cantidad de CD4 es menos de 200, no se recomienda uso de virus atenuados. Muy bien. Y el otro grupo importante son aquellas personas que tienen comorbilidad, enfermedades crónicas. Y dentro de las enfermedades crónicas están la diabetes, la enfermedad renal crónica, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatías, alcoholismo, cirrosis hepática. En estos casos, porque estos pacientes corren riesgo, son frágiles, entonces se recomienda que deben utilizar las vacunas que existan. Este cuadro nos pinta rápidamente aquellas vacunas que pueden estar indicadas en el embarazo. Y
En luz verde tenemos a tétanos y difteria y la gripe estacional o la gripe o la influenza H1N1, por ejemplo. Y con rojo tenemos aquellos virus que no están recomendados por las razones que ya explicamos. Y en amarillo están todos los virus como por ejemplo fiebre amarilla, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, neumococo, sobre las cuales el médico que está evaluando define y decide y recomienda el uso o no uso de estas vacunas en las embarazadas. Este cuadro también nos resume en dos columnas las vacunas que utilizan virus muertos y las vacunas que utilizan virus vivos, ¿no? Una recomendación importante es que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo me vacuno contra la hepatitis, B y el esquema son 3 dosis? Entonces yo agarro y digo, me pongo la primera dosis. Luego me debe tocar la segunda dosis, recibo en su tiempo. Y luego me debe tocar la tercera dosis y no la recibo. Me olvidé, viajé, yo qué sé. Entonces digo, ¿qué hago? Ya pasó 2 años. ¿Me debo colocar la tercera dosis o empiezo de cero? Para evitar cosas en los diferentes países, se ha homogenizado y estandarizado de que no es necesario reiniciar de cero, sino más bien completar la que está faltando. Este esquema es un resumen de lo que tenemos aquí en el país para los adultos. ¿Qué vacunas tenemos? Tenemos vacunas contra la neumonía. Hay 2 tipos de vacunas contra la neumonía, ¿ya? La vacuna contra la neumonía debemos utilizarla a partir de los 60 años de edad o a partir de los 65 años de edad, que es digamos, el refuerzo, si se quiere decir así. Empiezo a los 60 y 5 años después le coloco la segunda dosis y ya está, se acabó. Y ese paciente debe estar inmunizado, protegido. En verde tenemos tétanos difteria, ¿ya? Que si yo le coloco, por ejemplo, la vacuna ahora, ¿no es cierto? La primera dosis ahora, entonces la segunda tendré que colocarla un mes después y la tercera un año después. Y el refuerzo cada 10 años. La influenza estacional, ¿no? Una dosis y después repetir todos los años. Este gráfico nos muestra de otra manera. Nos vamos aquí en la parte final donde están prácticamente los adultos, ¿no? Y allí está recomendado, por ejemplo, utilizar las vacunas que estamos mencionando. Es importante también tener en cuenta algunas cosas específicas. Por ejemplo, si hablamos de la hepatitis B, en ella debemos utilizar 3 dosis, 2 o 3 dosis, depende del tipo de vacuna. Si hoy día colocamos la primera dosis, la segunda dosis va a ser al mes y la tercera dosis a los 6 meses. Este es el ejemplo que hemos puesto cuando decimos qué pasa si me olvido la tercera dosis. Entonces ya pasó un año, año y medio, entonces lo que hago es completar esa tercera dosis que me falta y no empezar de nuevo necesariamente. En quienes hepatitis B, a cualquier edad, no hay antecedente de vacunación. Si no hay antecedente de vacunación, más aún en aquellos que trabajan, por ejemplo, personal de salud, que estamos susceptibles a venopunciones, accidentes en el trabajo. De ello debo contarles una anécdota que podría servirles. Era una guardia en shock trauma en el HNKC, en el hospital de salud, y me tocaba la guardia con un R1 que era su primera guardia de noche,
¿no? Y entonces cuando empezamos todos somos así. Empiezan y el internado todos entusiastas, de blanquito, queremos hacer las cosas ya, rápidas, perfecto. Igual el R empieza su primera guardia, motivado, full pilas, quiere hacer todo. Y ahí entra a tallar el consejo de los que ya hemos pasado por eso. Y en esa parte ustedes también en algún momento van a tener que dar ese consejo, esa orientación a sus hermanos menores. Pasan ustedes, reciben a los de semiología, pasan a medicina 1, a los de fisiopato, pasan ustedes a medicina 2, a los de medicina 1, a los de semio, pasan a medicina 3 y así. Entonces, es más, cuando sean asistentes, ya médicos graduados asistentes, el código dice que tienen que enseñar. La docencia no es solo para los profesores que trabajan en una universidad, es el paquete completo como médicos. Bien, entonces, ¿qué pasó con este residente? Entusiasta, le digo, ¿sabes tomar gases? Sí, tómale. Va a poner la agujita, saca el estuche y no se acomoda bien. Y le digo, baja la gradilla, baja la gradilla. Y para piña teníamos 1, 2, 3, las seis camas ocupadas con pacientes graves, etc. Entonces, mientras él está evaluando, yo estoy evaluando otros pacientes y agarra y no se había acomodado bien la gradilla porque pensó que era tan sencillo. El paciente hace un movimiento y ¡pum! Se punzó. Se punzó. ¿Qué era el paciente? El paciente era un renal crónico en hemodiálisis. ¿Y qué hay en las máquinas de hemodiálisis? Hay hepatitis B y hepatitis C. No es que haya, hay riesgo. Hay riesgo. Por lo tanto, era un estrés total, tuvimos que tomarle muestra para hacerle sus pruebas, darle tratamiento quimioprofiláctico, etc. Y el estrés de estar pensando en eso. Por lo tanto, recomendación, tómate tú, o sea, rápido pero paso a paso, nunca desprotegido. Ponte guantes, máscara, si te vas a acercar al paciente, está tosiendo, máscara. Todos los pacientes, principio de bioseguridad, todos los pacientes están infectados. Y eso no significa discriminación, simplemente es que tenemos que tomar las medidas y considerarlos a todos los pacientes que atraviesan nuestros consultorios, nuestras emergencias, son pacientes que tienen una enfermedad infecciosa que no las pueden transmitir. ¿Ya? Y bueno, menos mal, después salen los resultados y para respirar tranquilos no tenía nada, pero aprendimos la lección con sudor y estrés. Y entonces algunas consideraciones aquí relacionadas a estas vacunas de forma específica. Hemos hablado acerca de la hepatitis B. Y ahora tenemos que mencionar al virus del papiloma humano. Cuando sale el virus del papiloma humano, sale y anunciado como una gran noticia. En realidad sí es una buena noticia que haya síntesis de vacuna contra el papiloma humano, sí, pero no tal cual como se anunció, que era la solución para el cáncer de cuello uterino. Y nosotros sabemos de que el cáncer de cuello uterino en la actualidad es una enfermedad, digamos, de transmisión sexual, porque el origen es años antes, ¿no?, de un portador que tiene el virus del papiloma y nos los transmite desde las relaciones sexuales, ¿no? El origen del cáncer. Pero hablando del papiloma humano, del virus del papiloma humano, hay varios serotipos, por lo tanto, la vacuna que salió no protegía contra todos los serotipos. Y años después sale otro tipo de vacuna, por esa razón, tratando de abarcar todo. Por lo tanto, aún así, no cubre contra todos los serotipos y variedades de virus de papiloma humano. Pero si es bueno que exista, por supuesto que sí, porque nos protege de los serotipos más frecuentemente encontrados. Y entonces tenemos
el virus del papiloma humano, hay la bivalente, la cuadrivalente, ¿no? Que agarra a los serotipos 16 y 18, y aquí agarra los 16 y 18, 6 y 11, ¿no? Que aquí están vinculados con el cáncer de cuello uterino, y aquí están vinculados además con el cáncer de vulva, ano, vagina, ¿ya? Entonces, con mayor espectro de protección, digamos. Se utilizan 3 dosis, la primera supongamos que sea hoy día, la segunda dosis de acá a un mes o 2 meses, y la tercera dosis a los 2 años. Muy bien. Otra vacuna interesante es la vacuna contra la varicela, ¿no es cierto? Son 2 dosis, una supongamos que sea hoy día, y la segunda de acá a 1 o 2 meses. El virus del sarampión, ¿no es cierto? 1 o 2 dosis antes de intervalo, o según los antecedentes, un intervalo mínimo de 28 días, y no es necesario para aquellos que han nacido antes de 1957, que se entiende que están inmunizados de forma natural. El zóster, una bendita enfermedad también, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. De repente en casa, de repente algún familiar tiene este problema. Ya no creemos que el problema es zóster en sí, sino la secuela del zóster, que es la neuralgia posherpética, para lo cual muchas veces es necesario analgésico 1, analgésico 2, analgésico 3, gastritis, úlcera, hemorragia digestiva, un cuento de nunca acabar. Y lo peor de todo es que el dolor no cede, el dolor difícil de tratar. ¿Qué dice alguna evidencia? Que mientras más temprano se inicie el tratamiento antiviral, es decir, para eso hay que detectarlo tempranamente, ¿no? Menos posibilidades de secuela de neuralgia posherpética. El tratamiento en la etapa aguda es con aciclovir. ¿Qué nos dice la CDC? ¿Qué nos recomienda la CDC en relación a vacunas para adultos? ¿Qué nos dice? Este esquema no ha variado, este esquema es del 2017 al 2019, del 2020 no hay variación. En esta columna tenemos los grupos de edad, y en esta columna tenemos las diferentes vacunas que existen. Lo que está en verde es la vacuna que está recomendado utilizar. Está recomendado. Y lo que está en celeste pasa por una evaluación, por una meditación, por una reflexión de parte del médico tratante, que dice, a ver, ¿quién es mi paciente? ¿Mi paciente lo necesitará o no lo necesitará? Depende quién es tú. A todas las preguntas que antes hemos visto, ¿no? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué antecedentes ha tenido? ¿Ha tenido infecciones recientes? ¿Ha utilizado antibióticos de amplio espectro? ¿Qué enfermedades crónicas tiene? Etcétera. Sumas y restas, al final el médico decide si es necesario, es recomendable utilizar tal o cual vacuna, o no lo recomiendo, o no es necesario. En esta otra encontramos las diferentes entidades clínicas, y aquí tenemos las vacunas de igual forma, ¿no es cierto? Un ejemplo es el paciente con VIH, ¿no? Con CD4, por ejemplo, que esté disminuido, que esté menos de 200. Entonces todo lo que esté en verde sí está recomendado, lo que está en morado no se recomienda, y lo que está en celeste hay que evaluar. El trabajador sanitario, nosotros, por decirlo de alguna manera, trabajador sanitario, médico, enfermera, técnico, digitador, mientras más cercano estamos al paciente, probablemente necesitemos más protección. Entonces, para el trabajador sanitario, estudiantes de medicina, ¿no es cierto?, deben ser los que estén protegidos en primer lugar. En primer lugar, hablando de infecciones transmisibles.
deben ser, ¿por qué razón?, los primeros. Porque son ellos los que van a garantizar de que cuando vengan los enfermos, quienes van a atender a los enfermos somos los trabajadores de salud. Por lo tanto, las vacunas son prioridad para los trabajadores de salud, hablando de enfermedades inmunoprevenibles. Evitar la transmisión de infecciones desde el lugar de trabajo a la comunidad. Eso va a facilitar, ¿no es cierto?, a partir de los propios trabajadores. Si no nos infectamos nosotros, no transportamos las infecciones, y hablando del coronavirus, encaja perfectamente en esta recomendación. Salvaguardar la salud de los trabajadores en caso de mayor susceptibilidad de contagio, factores de riesgo individuales. ¿Qué hemos hecho a propósito de esta bendita pandemia en el hospital? Y está reglamentado por el Estado. Es decir, aquellas personas que tienen más de 60 años y que tienen enfermedades como por ejemplo diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, obesidad, ellos mismos han dicho, tengo estas enfermedades, señor jefe de servicio, no me programes, sácame, me voy a mi casa. Como la ley lo ampara, nos hemos quedado sin médicos de esa edad. Actualmente hablando, hoy día, 28 de abril del 2020, nos hemos quedado sin esos trabajadores en los diferentes hospitales. Están en sus casas. ¿Por qué? Tenemos que protegerlos. Para cuando pase esto, lo de la ley, ¿no es cierto? Ahora, ¿podrán regresar o no? Ese es otro dilema. ¿Por qué? Porque esto va a seguir. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Una cosa es la orden del presidente del Estado, ¿no es cierto? O sea, el presidente que se reúne con sus ministros, mastican la situación, razonan y dicen, creo que por estas razones vamos a suspender. Pero eso no necesariamente significa que ellos ya regresan a trabajar, sino que ellos siguen siendo trabajadores sanitarios susceptibles de enfermarse y hay que cuidarlos para después. La perspectiva de la salud pública actual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es necesario un cambio demográfico, en base a lo que estamos viendo, que es el cambio demográfico, que es evidente en las gráficas, lo que se viene y lo que ya estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Qué es necesario hacer? Tenemos que cambiar nuestra visión que es curativa y no es preventiva. Es decir, nosotros nos preparamos para curar la enfermedad, pero cuando ya está instalada, pero no para evitar de que esos pacientes crucen nuestros hospitales, las puertas de nuestros hospitales, ¿no? Hay una discriminación por la edad, ya lo dije, tal vez no tanto discriminación por la edad, pero sí hay mayor atención hacia la población de recién nacidos y lactantes, infantes, que está muy bien, pero también no se debe descuidar con este cambio poblacional a la edad adulta. El enfoque político prevalente, pediátrico céntrico, una cosa viene como consecuencia de la otra. Estamos hablando de esto, ¿no? La necesidad de un cambio de paradigma, hay que cambiar los paradigmas. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que cambiar la visión de futuro y eso significa gasto, inversión. ¿Inversión en qué? Entre comillas uno dirá, pero ¿por qué vamos a gastar en vacunas para adultos? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que se viene como consecuencia de no vacunar y los costos que vamos a ahorrar más bien, que ya lo hemos explicado. Es necesario entonces este cambio de paradigma basado en un enfoque de curso de vida, en la asignación de recursos económicos, investigar cuáles son los beneficios para vacunar a los adultos. Conservar la vitalidad al envejecer, es decir, sí tener adultos, pero vitales, no postrados, no con secuelas, no con sus balones de oxígeno en casa, elevando los costos. Entonces, ¿y cómo logramos eso? ¿Y cómo es que logramos? A través de la vacunación. ¿Qué más hace el que nosotros vacunemos a los adultos? Disminuimos la mortalidad derivada de estas infecciones, que son preventivas. Hemos hablado un poco acerca de la neumonía, la influenza, menos complicaciones
y hospitalizaciones, el ejemplo clásico de la neumonía que dijimos, menos uso de antibióticos. Y si son antibióticos, serán antibióticos de primera, segunda línea, pero no aquellos que se reservan para los pacientes graves de alto costo, con probablemente complicaciones intrahospitalarias donde el paciente se tiene que quedar, viene por neumonía y se va con su escara o se va por una infección urinaria porque era necesario colocarle una sonda nasogástrica. Entonces, todas estas consideraciones se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de costos y cuando hablamos de menos estancia en un hospital. Menor tasa de infecciones resistentes a antibióticos, lo mismo, ¿no? La vacuna conjugada contra el neumococo además reduce el estado de portador nasofaringeo de cepas resistentes. O sea, ¿de dónde viene la neumonía? Justamente de las vías respiratorias altas, ¿no? Pero además la vacuna se ha demostrado que puede ayudarte a limpiar, digamos, de esos gérmenes que en algún momento pueden ingresar a la vía respiratoria inferior. Costo-efectividad, mayor esperanza de vida y de buena calidad. Mejor calidad de vida, por ejemplo, que el paciente no desarrolle secuelas por el herpes, tranquilo, versus ser un adulto con dolores todos los días, con depresión, con uso de analgésicos, con las complicaciones por el uso de analgésicos múltiples, etcétera, etcétera. En suma, las enfermedades infecciosas siguen siendo una causa importante de muerte y mortalidad en adultos mayores de 60 años y muchas son prevenibles por vacunación. El envejecimiento saludable y libre de discapacidad está estrechamente vinculado a la salud de la infancia y en la edad media de la vida. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una buena adolescencia desde el punto de vista saludable, una buena adultez, entonces en la madurez, cuando uno sea adulto mayor, también va a tener una adultez saludable. La brecha de vacunación en la edad media de la vida tiene un gran impacto en la salud ulterior, lo que estamos diciendo, ¿no? Si vacunamos no necesariamente en las etapas finales de la vida, sino más tempranamente, entonces vamos a tener pacientes o adultos mayores ya preparados para cuando vengan estas enfermedades infecciosas. Y es necesario una perspectiva de curso de vida en las acciones preventivas desde la infancia hasta la vejez. Y un poco acerca de la vacuna contra el COVID. Bueno, es necesario, no podemos detener, tocar, hablar del COVID-19. Pero hasta ahora no tenemos buenas noticias. Todo está en experimentación. Hoy día leíamos un artículo, hoy día 28, acerca de la Universidad de Oxford, que están avanzados, ya han trabajado con monos. Y los casos que están publicando son positivos. ¿Qué es lo que se busca? Vacunarlo al mono y que no haga la enfermedad. Y hasta ahora se están teniendo esas respuestas. Como ustedes saben, los estudios, hablando de vacunas, los estudios tienen que pasar por diferentes etapas. Entonces, después de la etapa en animales, va a venir la etapa en hombres, ¿no? Que es la última fase. Está proyectado más o menos que para fin de año pueda salir la vacuna. Pero lo cierto es que a la actualidad no hay una vacuna aislada para tratar, para prevenir a esta enfermedad del COVID-19. Pero todo lo que se ha empalmado el conocimiento que ya se tenía gracias a la epidemia del SARS-CoV del año 2002-2003. Entonces hasta ese tiempo ya se había avanzado en las investigaciones, ya se tenían... ¿Por qué? Porque estos virus son primos, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 son primos. Entonces tienen muchas estructuras similares, parecidas. Ambas, por ejemplo, tienen el brazo, esas espículas que tienen en la superficie el virus, que le hace dar el aspecto de corona, ¿no es cierto? Para que se entienda, son como brazos, y en la punta tiene como una mano, ¿no es cierto?, que es la proteína S, Spike.
esa proteína sirve para que se agarre del receptor AC2. Y entonces, entender esto, ¿qué significa? No solamente es spike, es S1, su unidad S1, S2, ¿no es cierto? El protein binding, que está como que es parte también de este componente inmunogénico. Las vacunas que se están estudiando están yendo a esta diana, spike, S1, S2. Entonces, pero esto se tiene ya avanzado gracias al conocimiento del SARS-CoV del año 2002-2003. ¿Qué más podemos mencionar como resumen de esto? Entre las vacunas en experimentación, dentro de los candidatos, dentro de todo el espectro de vacunas que se están estudiando, hay para COVID-19, virus completo, virus atenuado, virus de subunidades, S1, S2, vacuna de ácidos nucleicos tipo ADN o ARNM. Idealmente la vacuna frente a SARS-CoV-2 debe cumplir las siguientes características. Idealmente, probablemente no lleguemos a todas estas características, pero ¿qué es lo que sería ideal? Que la vacuna, ¿ya?, no active el sistema inmunológico de forma que potencie la inmunopatogenicidad o inmunopatología asociada, y esta se asocie a gravedad, o sea, que no despierte enfermedad. Por lo tanto, en ese sentido, probablemente elegiremos o sean de mayor importancia los virus atenuados. O no necesariamente el virus, pueden ser porciones del virus como las unidades, la spike que estamos mencionando, suficiente. Siempre y cuando sea la que va a provocar que la enfermedad se establezca, porque si no se encuentra, si no se entiende fisiopatológicamente cuáles son las porciones que provocan la enfermedad, entonces podríamos estar equivocados, sale una vacuna, pero sigue habiendo enfermedad. B. Se pueden administrar a todos los trabajadores sanitarios adultos, lo que estábamos mencionando anteriormente, que se puedan utilizar en adultos. C. Se puede administrar a adultos más de 60 años con complicaciones como diabetes e hipertensión arterial, por supuesto. Buscamos eso. Por eso encaja este uso de vacunas, estos ejemplos o este tipo de características que la vacuna idealmente debería tener. Que se pueda producir y almacenar fácilmente, es otra característica. Y entonces, hablando de este COVID-19 y cuyos avances están así como les menciono, hay un montón de laboratorios que están trabajando en ello, y la solución pasa, el freno de esta enfermedad, el control de esta enfermedad pasa por el descubrimiento de la vacuna o por el descubrimiento de la fisiopatología, del conocimiento exacto de la fisiopatología de la cual estamos en camino. Salen publicaciones que nos dicen una cosa y luego salen publicaciones que nos dicen otra cosa, que estábamos equivocados, que no era necesariamente una neumonía, probablemente hacen una inflamación intersticial. No corticoides al principio, no corticoides, sí corticoides, pero en determinada etapa. Pronación, es decir, ventilación en decúbito ventral, etc. Anticoagulación, ¿por qué? Porque hasta el 15 al 20% de los pacientes con COVID-19 son enfermos protrombóticos, hacen coagulación, hacen tromboembolia pulmonar, ACVs, tromboembólicos. Entonces, la fisiopatología está por conocerse, no se sabe todo. Por eso, junto con otras personas,
estamos de acuerdo en denominar a esta pandemia como la pandemia de la incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos cuándo saldrá la vacuna, no sabemos el tratamiento específico. Son ideas. Ahora estamos utilizando en nuestro hospital, o vamos a empezar a utilizar en nuestro hospital, el suero de pacientes convalecientes, que fisiopatológicamente decimos hay anticuerpos en estos pacientes ya recuperados, ya sanos. Los vamos a utilizar, vamos a hacer como una especie de plasmaféresis y vamos a utilizarlos en los pacientes que están enfermos. Bueno, queridos alumnos, hay mucho por conversar. No es el tema, enfermedad COVID-19, pero era necesario tocar esta parte de la vacuna. Lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente, aquí están los brazos, las espículas, ¿no es cierto? La proteína S, y en la parte interna está la nucleoproteína, que también es diana para la síntesis de vacunas. Muy bien, muchas gracias, y dejen sus preguntas. Voy a poner en la página de la universidad, en las clases virtuales, a donde pueden hacer sus preguntas, que gustosos las vamos a contestar. Eso es todo. Muchas gracias.